El día de hoy vamos a tratar sobre el webinar de vigencia actual del condicionamiento clásico en la actualidad, en el campo de la psicología. Este webinar está avalado por la Universidad Estatal de Milagro. Tenemos 5 expositores que el día de hoy nos han venido a visitar para darnos a conocer un poco más sobre este tema. Tenemos a Natalia Guerra, a Maggie Misquiri, a Dalila Ortega, Dani Novoa y Aida Ceballos. Vamos a dar el día de hoy una pequeña introducción de qué se va a tratar este condicionamiento clásico en la psicología, en la vigencia actual. Tenemos varios temas a tratar el día de hoy, como el contracondicionamiento, tenemos la desensibilización, inundación, la terapia aversiva y los estímulos que se le da al condicionamiento clásico. Vamos a tener una breve introducción por nuestra compañera Natalia. Compañera Natalia, buen día. Buenos días, compañera, gracias. Condicionamiento clásico o condicionamiento pavloviano. Fue descubierto por accidente por el filósofo Paulo tras poner alimentos en la boca del perro que estaba alimentando. Este empezaba a segregar saliva procedente de determinadas glándulas. Pablo denominó este fenómeno como reflejo de salivación. Así también vemos que el condicionamiento clásico es un fenómeno de aprendizaje y este consiste en que un individuo aprende a responder a un estímulo al que no es muy normal que dé respuesta. Por ello, el condicionamiento clásico se genera por la asociación de un reflejo instalado en el individuo, y este reflejo va a constar de un estímulo incondicionado y una respuesta incondicionada. Listo. Gracias, compañera Natalia. A continuación vamos a tener a nuestro expositor, Dani Novoa, en el cual nos va a hablar sobre las bases del contracondicionamiento. Compañero Dani, buenos días. Gracias, compañera Maggie. Buen día a todos. Bien, al hablar de las bases del contracondicionamiento, podemos indicar lo siguiente. En la actualidad, nosotros, como profesionales psicólogos, usamos el contracondicionamiento porque es una técnica específica de un condicionamiento clásico. Y nos ayuda en nuestros estudios específicos porque es un procedimiento de aprendizaje que se desarrolla mediante la asociación de estímulos. En nuestros análisis podemos considerar que el condicionamiento clásico se caracteriza por efectuar asociaciones mediante estímulos neutros. Es decir, podemos considerar un estímulo que no posee ningún significado motivacional para la persona. Se asocia con otro estímulo con el fin de generar una respuesta. El contracondicionamiento, a pesar de que utiliza los principios de aprendizaje referentes al condicionamiento clásico, representa una diferencia muy importante. Y en este sentido, nosotros como psicólogos podemos considerar que el contracondicionamiento no se centra en asociar un estímulo neutro con un estímulo motivacional, sino que se basa en asociar dos estímulos motivacionales opuestos. El contracondicionamiento es una técnica psicológica conductual que se caracteriza por sustituir una respuesta indeseada por otra deseable a través de estímulos agradables. Por ejemplo, reducir el miedo a la oscuridad asociándola con estímulos placenteros. Es una técnica de aprendizaje que se centra en asociar dos estímulos contrarios con el fin de modificar la respuesta hacia uno de ellos. En la actualidad, el contracondicionamiento es una técnica ampliamente utilizada por todos los profesionales de la psicología en psicoterapia. Concretamente, es uno de los elementos terapéuticos más empleados en la terapia cognitivo-conductual. Listo, gracias, compañero. Ahora nos va a hablar nuestra expositora Natalia Guerra, en el cual nos va a dar un poco más a conocer sobre la desensibilización en la psicología. Compañera Natalia. Gracias, compañera. Como psicóloga, en la actualidad puedo decir que la desensibilización sistemática es una forma de intervención psicoterapéutica utilizada en el tratamiento de trastornos de fobia y ansiedad, específicamente una técnica enfocada en la modificación de conductas. Consiste en exponer a la persona a un estímulo estresante o fóbico con el fin de hacer desaparecer la respuesta de la ansiedad y ser reducida a través de la emisión de una respuesta incompatible, como podría ser la relajación. Listo. Gracias, compañera Natalia.
A continuación va a hablar nuestra expositora, Dalila Ortega, en el cual nos va a dar a conocer sobre las inundaciones. Compañera Dalila. Buen día, compañeros. A veces denominadas terapia de exposición in vivo, es una forma de terapia conductual y de sensibilización o terapia de exposición, basada en los principios del condicionamiento de los encuestados. Como técnica psicoterapéutica se usa para tratar la fobia y los trastornos de ansiedad, incluido el trastorno de estrés postraumático. Funciona exponiendo al paciente a sus recuerdos dolorosos con el objetivo de reintegrar sus emociones reprimidas con su conciencia actual. Las inundaciones fueron inventadas por el psicólogo Thomas Stan en 1967. Todavía se usa esa terapia de comportamiento hoy. Las inundaciones son un método psicoterapéutico para superar las fobias, para demostrar la irracionalidad del miedo. Un psicólogo pondría a una persona en una situación en la que enfrentaría su fobia, bajo condiciones controladas y utilizando técnicas de relajación psicológicamente probadas. El sujeto intenta reemplazar su miedo con relajación. La experiencia a menudo puede ser traumática para una persona, pero puede ser necesaria si la fobia le está causando trastornos importantes en la vida. La ventaja de las inundaciones es que es rápida y generalmente efectiva. Sin embargo, existe la posibilidad de que un miedo pueda reaparecer espontáneamente. Esto puede hacerse menos probable con la desensibilización sistemática, otra forma de procedimiento clásico para la eliminación de fobias. Gracias, compañera Dalila. Les voy a entrar un poco más sobre la que vamos a tratar a continuación sobre la terapia de aversión. Esta terapia, nosotros como psicólogos, la tratamos en modo psiquiátrico o psicológico, que consiste en exponer al paciente a un estímulo, al mismo tiempo que se le hace experimentar alguna forma de alguna sensación desagradable. Esto se puede lograr que el paciente llegue asociando el comportamiento indeseable con estímulos desagradables. A esto se le llama condicionamiento clásico. La terapia de aversión que se utiliza en la actualidad por nosotros se basa en la teoría de aprendizaje. Esta teoría establece que todos los comportamientos se aprenden y si queremos nosotros cambiar algún comportamiento indeseable, podemos cambiarlo mediante un acondicionamiento apropiado. Por ahora nos vamos a mantener con esta terapia en la actualidad. Tenemos el siguiente tema sobre los estímulos que se está utilizando en el condicionamiento clásico en la rama de psicología. Nos va a hablar con la compañera Aida Ceballos. Compañera Aida. Compañera Maggie, sí, en el condicionamiento clásico tenemos estímulos y respuestas. Entre los estímulos tenemos el incondicionado, el cual va a hacer referencia de una forma automática hacia una respuesta del organismo. Y la respuesta incondicionada, la cual ocurre en el cuerpo de una forma también automática ante un estímulo incondicionado. Tenemos el estímulo neutro, el cual no va a provocar ninguna respuesta en el organismo y se asocia de forma temporal con el estímulo incondicionado para de esta forma transformarse en condicionado, ya que se adquiere el poder de provocar una respuesta al igual que el estímulo incondicionado. La respuesta condicionada también es la que aparece al presentarse sobre el estímulo condicionado y normalmente esta es una respuesta de una manera débil, ¿no? Entonces, tarda en aparecer y una vez que aparece, se queda siempre presente. Listo, gracias compañera. Gracias compañeros expositores. Al inicio de este webinar, nosotros dimos a los participantes algunas tarjetitas en el cual nos van a hacer las consultas. Tenemos unas 4 preguntas por parte del público.
Tenemos al participante José Pérez, en el cual nos está haciendo una consulta para la compañera Natalia Guerra, en el cual él dice, la técnica de desensibilización sistemática, ¿en qué problema tiene mayor utilidad? Compañera Natalia. Gracias, compañera. Bueno, esta técnica tiene como especial utilidad en los problemas de fobias, adicciones, disfunciones sexuales, trastornos de comportamientos alimenticios, prevención y tratamientos de ansiedad, algunos problemas de sueño, y también lo vemos reflejados en pacientes con cáncer y pacientes con cefaleas migrañosas. Listo. Gracias, compañera. La compañera Dalila tiene una consulta por el participante Margarita Petrillo, en el cual Margarita nos está indicando cómo nos ayuda la terapia de inundación en la actualidad. Compañera Dalila. Respondiendo a su pregunta, en la actualidad nos ayuda a enfrentar los problemas evitando su huida. Listo. Gracias, compañera Dalila. Aquí nos están haciendo otra consulta. Dice, para el participante Luis Castillo, dice, ¿tiene algún ejemplo de contracondicionamiento? Dice que le dé un ejemplo resumido cómo funciona este contracondicionamiento. Compañero Dani. Gracias, compañera Maggie. Bien, con respecto a la pregunta del señor, desde mi punto de vista, al ser un profesional de la psicología, considero que al ser una técnica psicológica conductual que se caracteriza por sustituir una respuesta indeseada por una deseable, podemos mencionar este claro ejemplo. Tanto los animales como las personas pueden desarrollar un proceso de condicionamiento clásico. Si antes de comer escuchan siempre una misma melodía. A medida que se repite la asociación entre la comida y el sonido, la percepción de la melodía generará mayores sensaciones de hambre o de comer. Esta situación puede generarse en múltiples situaciones diferentes de la vida cotidiana de las personas. Se puede asociar un olor con una persona especial y pensar en ella cada vez que se percibe el olor. Listo, gracias, compañero. Me están haciendo una consulta sobre algún ejemplo de la terapia de aversión que se le da al paciente. Como psicóloga, estamos diciendo que en la terapia de aversión, por ejemplo, vayámonos a la vida cotidiana. Una persona comió algo y se sintió después de un momento mal. Si esto sucedió 2, 3, 4 veces en reiteradas ocasiones, es probable que el paciente evite este tipo de alimentos, ya que él no quiere volverse a enfermar a un futuro. A esto le llamamos el condicionamiento clásico, pero mediante la terapia de aversión. Ya no más pregunta por parte del público a los compañeros. Les doy las gracias por estar el día de hoy ahondándonos un poco más del tema sobre el condicionamiento clásico en la rama de psicología en lo que está pasando en la actualidad. Muchísimas gracias, compañero. Que tengan buen día. Para concluir, el condicionamiento clásico también es un medio para suprimir o elevar la actividad del sistema inmunológico mediante estímulos neutrales sin dañar ningún tipo de órganos, tejido o que cause algún tipo de molestia al momento de hacerlo. Varios investigadores han desarrollado varias técnicas con su uso, pero aún se necesita una mayor investigación para validar su efectividad y al averiguar qué tal sería su potencialidad en las terapias. Con ello, se puede decir que los principios del condicionamiento clásico en psicología han sido aplicados al estudio de las bases de la conducta mediante las cuales se han podido comprender y explicar procesos cognitivos y conductuales en los organismos.